Si el sonido del cuerno de la bestia atacaba primeramente a Dios, en su ser mismo, en su amor, y no pudiendo lograr nada, buscaba hacerlo en sus criaturas, de manera que ellas abandonaran el amor por Él, lo que entendíamos que era el ataque al primer mandamiento. Si había otro cuerno que atacaba el nombre de Dios y no pudiendo buscaba eliminarlo, borrarlo de entre los hombres, sabiendo que la identidad de todo hombre, y especialmente del cristiano, está intrínsecamente relacionada con este nombre divino, porque somos cristianos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y este era el ataque contra el segundo mandamiento. ¿Cómo sonará el cuerno contra el tercer mandamiento? Este cuerno intentará sonar contra la expresión de ese amor y de toda manifestación realizada a través de ese nombre santo perfecto, y no pudiendo penetrar en la vida celestial, en la liturgia celeste, intentará atacar la vida de la Iglesia y de los cristianos, que en esta tierra se manifiesta y expresa a través de la celebración de los sacramentos y los misterios de Dios. Rugirá y gritará por destruir y desvirtuar la participación de la Iglesia que milita en la tierra y en el tiempo, de la vida divina que a través de ella nos llega, como esposa y depositaria de los bienes celestiales. Su estrategia es siempre la misma: ofrecer alternativas al amor a Dios, alternativas al nombre de Dios y alternativas a la participación de la vida divina en nosotros. Siempre se repite, le ofrece al hombre la alternativa prohibida, le señala el árbol de la caída y el fruto prohibido. Y no ya hoy en día una alternativa, sino muchas, multitud, división, desunión. Como bien decía Orígenes, ubi peccata sunt, ibi multitudo, es decir, donde hay pecado hay desunión, división, multiplicidad, en contra de la unicidad y unidad, o sea, de la simplicidad de lo divino y lo santo. Y entonces la bestia blasfema y arrogante en el nombre del dragón dirá: no hay un solo amor que proviene de Dios y a Dios se le debe, y es absoluto, y a lo absoluto y perfecto debe regresar. Sino hay muchos amores relativos y que no guardan siempre relación con Dios. No hay un solo nombre a través del cual nos salvemos, de quien nos viene todo bien. Al yo soy único de Dios opondrá el dragón un sinnúmero de yos o de egos o de sí mismos egoístas, relativos, que gritarán non serviam, no te serviré, o como el pobre Pedro en la hora de las tinieblas, no lo conozco. Ahora en esta tercera instancia dirá: no hay una manera sola, una sola forma de participar de lo divino. La Iglesia no es la única depositaria de la eterna verdad y del absoluto bien. Esta verdad y bien son relativos y nos vienen de muchas fuentes y en nombre de muchos, ya no de un solo Dios, y que expresan muchos amores. Dios no tiene el monopolio del amor, hay otros dioses, otros nombres, otra participación o forma de vivir, no solo la que propone la Iglesia. De estos argumentos se nutre la falsa iglesia. Hoy, aquí aparece el falso paradigma ecumenista, ecléctico, destructivo, apóstata y pagano. Aquí es donde se mueve la iglesia liberal, modernista y progresista, horizontalista, desacralizada, laicista, relativista. La iglesia de la nada, vacía de todo contenido de verdad y de bien. Esta es la hija de la masonería eclesiástica, la sinagoga de Satanás, la ramera. Y veremos en la próxima charla cómo luego de ir por la vida de la Iglesia, vida sacramental, expresada en la liturgia, y la vida de oración, atacará la vida de la Iglesia doméstica, la familia, es decir, el cuarto mandamiento. Y también usará su vieja melodía ruidosa y escandalosa,
y desafinada también, ¿por qué no? Ofreciendo alternativas de familias, atacando el sacramento del matrimonio y los frutos del mismo, que son la vida de la gracia en los padres y también en los hijos. Dirá que hay muchas uniones posibles, no una, y sacramental. También muchas maneras de fraternidad y filiación. Pero bueno, esto lo dejamos para la próxima. Quiero aclarar que yo voy hablando como si los cuernos o el sonido de estos cuernos se sucedieran uno tras otro, como la apertura de los sellos en el Apocalipsis, pero esto no es así. En el Apocalipsis no está relatado así. La realidad que los 10 cuernos que habíamos dicho, y que eran instrumento de anuncio y amplificación del mensaje anticristiano, suenan al unísono, aunque desordenadamente, como si fuera una lluvia, pero una lluvia de fuego satánico sobre la iglesia, los hombres y toda la creación, justamente tratando de destruir, desvirtuar, confundir, matar, eliminar todo lo santo y perfecto, que es el sello del amor divino en las criaturas. ¿Ustedes imaginan que frente a tamaña lluvia de abominaciones, si no estamos sólidamente plantados, sucumbiremos? Y la solidez no llega de la práctica y la vida de los 10 mandamientos, especialmente de su fundamento, en el que todos toman perfección, que es el amor a Dios, porque Dios es amor. Debemos tener la casa construida sobre roca, sobre Cristo, siendo esta casa la iglesia y luego nuestras almas. La casa construida sobre la piedra, sobre Pedro, sobre el Papa y sobre los sucesores de Cristo, los apóstoles, los obispos. La casa es apostólica y de allí nos viene el conocimiento auténtico, la verdadera identidad del cristiano, lo que llamamos generalmente la tradición apostólica. La casa debe sostenerse en estos 10 pilares, los 10 mandamientos, y deben estar amalgamadas, unidas y dinamizadas por los 7 sacramentos, donde en la cúspide, es decir, en su cúpula, está la Eucaristía, Jesucristo, es la piedra angular que le da solidez y firmeza a toda la casa. Si no la construimos sobre roca, la corriente satánica, el vómito infernal y bestial, arrojará y traerá la ruina, y qué grande será la ruina. Y la tormenta arrecia en el exterior de la casa y ahora también en el interior, tanto en la iglesia como en los corazones de los hombres. ¿Por qué? Porque hemos incumplido justamente los 10 mandamientos y hemos bailado al ritmo de los 10 cuernos bestiales. Porque hemos abandonado la ley, especialmente la ley del amor a Dios. Porque hemos abandonado los sacramentos o los hemos pisoteado sacrílegamente, porque somos impiadosos. San Francisco de Asís sigue gimiendo y gritando: el amor no es amado en nuestros días, y ve que ya no hay manera de sostener la Basílica de Letrán, se cae a pedazos, como también se derrumba San Pedro. ¿Por qué? Porque hemos abandonado el primer amor, el amor de Dios. Y como la iglesia de Éfeso hemos destruido la iglesia primera, la iglesia de la tradición, hemos suplantado el candelabro que ocupaba el lugar de privilegio por luces y fuegos que no son de Dios. Este es el producto del sonido del cuerno contra el tercer mandamiento. Se ha intentado destruir la verdadera vida de la iglesia, y la vida de la iglesia nos viene principalmente de la vida sacramental y la celebración de los misterios, especialmente el misterio pascual. Y esta celebración es litúrgica, y la liturgia es obra del Dios mismo, de toda la Trinidad. Participación de la vida divina celestial, bendición del Padre, redención del Hijo y santificación por la acción del Espíritu Santo. El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. En el Éxodo dice así: el séptimo día será día de descanso completo, consagrado al Señor. El sábado era signo de la alianza de Dios con los hombres. Jesús mismo respetaba y celebraba el día sábado.
era Él el Señor del sábado. Y más allá de las acusaciones farisaicas de no respetarlo, Él honraba el sábado, haciendo obras de caridad, es decir, amando. Porque hay en los mandamientos un orden de prelación, un orden de importancia, y todos deben sujetarse al amor, el más grande de todos ellos. Jesús resucita el primer día de la semana judía, es decir, el día siguiente al sábado. El sábado descansó, resucita el domingo, el día del Señor, Dies Domini o Dies Dominica. Se inaugura en Cristo una nueva creación. Esto se ve en la liturgia pascual, cuando en las lecturas de la vigilia se hace mención y se celebra esta nueva creación. Generalmente nosotros este mandamiento lo mencionamos como santificar las fiestas, y lamentablemente solemos reducir este mandamiento al precepto de ir a misa el domingo. Ni siquiera puedo decir hoy ir a misa el domingo y las fiestas de guardar. Y con esto la inmensa mayoría se conforma, una inmensa mayoría que en realidad es una inmensa minoría. Lamentablemente el sentido de lo que es una fiesta se ha desvirtuado. El sentido profundo de lo que es una celebración litúrgica, una celebración eclesial. Quiero aclarar, entre otras cosas, que si bien las tradiciones litúrgicas y la devoción no son toda la tradición, sí son parte fundamental de la gran tradición. La Iglesia celebra y vive a través de la palabra y la liturgia, como expresión de su fe y su amor a Dios. Y la tradición que en ella se expresa, junto con la Sagrada Escritura, son las fuentes de la revelación divina. El Señor se revela, se da a conocer a través de ellas. Y correspondiendo a esta revelación, el hombre, a través de la Sagrada Escritura, de la enseñanza del magisterio apostólico, de la celebración de los misterios y sacramentos, conoce y ama al Señor, expresa su amor. Es una especie de ida y vuelta. Y es justamente contra esta dinámica contra la cual va a sonar el cuerno bestial, destruir las fiestas, las celebraciones. Si la celebración del misterio cristiano, especialmente el misterio pascual, es a través de la liturgia, les hago una pregunta: ¿dónde piensan que atacará el dragón? ¿Dónde piensan que vomitará su veneno la serpiente antigua? Si la liturgia nos introduce en el misterio de Dios, si es la misma acción, la misma obra salvífica de Cristo, ¿dónde atacará la pantera? ¿Hacia dónde se agazapará y desde las sombras atacará? Si a través de la liturgia, especialmente de la misa, de la celebración de la Eucaristía, se realiza la obra divina en el hombre, si Cristo a través de la Iglesia, con ella y por ella, salva a la humanidad, ¿dónde atacará? ¿Dónde pondrán el pico los demoledores? Si los misterios y sacramentos, las fiestas y los tiempos son litúrgicos, ¿dónde buscará corromper la masonería? ¿Contra qué sonará el cuerno de la masonería eclesiástica? Espero que se vaya aclarando un poco el horizonte entre tanto humo, y que nos demos cuenta que el cuerno no es solo para que no vayamos a misa el domingo. Al menos no solo contra eso, sería muy simplista. El sonido de este cuerno es un rugido contra la Iglesia de Cristo, esposa de Cristo, portadora de su amor, su amante fiel, cuerpo místico, madre y comunicadora de su nombre a través de los sacramentos. La Iglesia da vida a sus hijos por la palabra, la enseñanza que nos llega de los apóstoles y la liturgia, especialmente la Eucaristía. Y todo esto mencionado, palabra y Eucaristía, constituye la misa. Vuelvo a preguntar entonces, ¿qué querrá destruir el enemigo? Permítame hacer un excursus personal, no me reten porque a veces me voy de donde venía, ¿no? Es una interpretación mía, pero no sé si será muy acertado o no, pero cuando leo el Apocalipsis 11, ¿quiénes son los dos testigos del Apocalipsis?
los 2 olivos o los 2 candelabros que portan la luz de Cristo que están delante del Señor en la tierra. ¿Dónde se ponen 2 candelabros y sobre dónde desciende el Señor? En un altar, ¿no? ¿Y qué se celebra en un altar? Que sería la tierra bendita con 2 velas encendidas. Si 2 son testigos, si los testigos dan testimonio, ¿de dónde nos viene el testimonio de Dios? ¿Cuáles son sus fuentes? La Sagrada Escritura y la tradición. Para mí estos 2 testigos, además de que van a ser 2 profetas, también son la Sagrada Escritura y la tradición. Y me parece claro entonces pensar que la masonería actuará desvirtuando justamente la palabra y la tradición. La palabra que está contenida en la Biblia, lo hará principalmente con estas nuevas y ya no tan nuevas escuelas exegéticas, plagadas de herejía, con ideas progresistas, modernistas, cientificistas, y que buscarán adaptar el mensaje del Evangelio para adaptarlo al mundo y su espíritu anticristiano. Y prescindiendo del verdadero y auténtico magisterio, despojarán la Biblia de su carácter sagrado, místico y espiritual, además pervirtiendo y tergiversando la verdadera doctrina, ¿no? De modo que por este movimiento contra la palabra del Señor, la palabra misma se vuelve estéril, porque se predica un falso Cristo y una falsa iglesia. Y les recuerdo lo que dice San Pablo a los Gálatas. Les dice así: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y que quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado, anatema. Ya se lo dijimos antes y ahora se los vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado, anatema sea. Y así como contra la palabra, con respecto a la tradición, la masonería dará su golpe mortal sobre la liturgia y las prácticas de devoción en las almas cristianas. Y dice el Apocalipsis, para que vean de qué va la cosa, que a estos 2 testigos, en mi opinión la palabra y la tradición apostólica, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. También dice: sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad. Y dice: y estarán expuestos durante 3 días y medio a la vista de todos los pueblos, familias, lenguas y naciones, y no se les permitirá enterrarlos. Y los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta, porque estos 2 profetas los habían atormentado. Estos 3 días y medio son simbólicamente el tiempo, 2 tiempos y medio tiempo de la profecía de Daniel, donde se suspenderá o cesará el sacrificio y la ofrenda. También son los 42 meses donde opera el anticristo, la bestia que surge del mar, en el Apocalipsis 13, y que en Mateo y Marcos el Señor menciona diciendo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló Daniel, que consiste en la supresión del sacrificio perpetuo, es decir, la misa, y que durará 1290 días, es decir, 42 meses y algo más. Para que nos alegremos, dice el texto apocalíptico que luego de 3 días y medio, un soplo de vida entró en ellos y los hizo poner de nuevo de pie, y un gran temor se apoderó de los espectadores. Entonces escucharon una voz potente que decía: suban aquí. Por eso alabemos al Señor, que no dejará que el estado actual de las cosas continúe así. Su palabra, que es eterna, resucitará como Cristo, palabra del Padre, que murió pero resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y la celebración del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, también será restablecida definitivamente. Volviendo al cuerno de la bestia contra las fiestas y las celebraciones eucarísticas, en Daniel 7, cuando habla también de los 10 cuernos de la bestia, en Daniel la 4ª bestia, la más devastadora de todas,
dice que de ellos surgirá uno que tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos un tiempo, tiempos y tiempo y medio. Este es el anticristo y sus reyesuelos que cambian los tiempos litúrgicos. Esta modificación ha pasado muchas veces inadvertida por muchos, ha sido menospreciada en la interpretación por ahí que yo voy a dar, que no es mía, obvio, ¿no? Pero no ven como, por ejemplo, las dos grandes fiestas principales de la Iglesia han sido profanadas. En la Navidad se celebra ahora que un gordo bonachón vestido de rojo trae regalos, y luego todo se da una gran panzada. En la Pascua, un conejo esconde huevos, y tenemos una semana de vacaciones para darnos una buena vida. En la fiesta de la Epifanía del Señor, Día de Reyes, más regalos, en vez de adorar al Niño Dios. En los días que se celebran el Día de Todos los Santos y de los Difuntos, también tenemos las fiestas de Halloween y la de Todos los Muertos. Algunos incluso le rinden culto al demonio y lo llaman San la Muerte, satanismo puro. Y podríamos agregar el carnaval como un tiempo de liturgia mundano, así como tenemos el tiempo de Navidad o el tiempo pascual. El mundo tiene el tiempo de carnaval y celebran sus fiestas, como en la antigua Roma Baco. ¿Ven cómo el sonido del cuerno propone alternativas varias para distraer y llevar a lo prohibido? Agreguemos en este neocalendario, las fiestas no religiosas. Ahora hay días para todo, día del pescado, de la papa frita, etcétera, etcétera. Falta el día del día y cartón lleno. Además me enteré hace un tiempo que ya no se divide la iglesia entre antes de Cristo y después de Cristo. Hay otro aunque se conserva el año cero, le cambiaron el nombre para no mencionar al Señor. Y hablando de las fiestas no religiosas, acá en Argentina somos inventores de fiestas y de feriados. Inventamos feriados y fiestas a gusto del gobernante del turno. Por supuesto todos son masones, de poca monta pero masones al fin. Sumo a esta modificación del calendario la cultura de la fiesta y la diversión de la que desde adolescentes practicamos, aún mea culpa, y que muchos no quieren abandonar. Todo tiene que ser fiesta y diversión. Y sin embargo, nunca hubo tanta gente aburrida y triste. El ápice de la fiesta mundana está constituido por las liturgias satánicas, las misas negras. Y el rito más diabólico, que es una liturgia, es la del aborto, que tiene todo un protocolo bestial. Y como un bemol de ellas, también encontramos estas pseudoterapias esotéricas psicológicas, rituales espirituales con ropaje científico, mindfulness, yoga, control mental, poder mental, conciencia plena, constelaciones, biodificación, enneagrama y toda la porquería que se imaginen. Y la gente va a ella fascinada por la novedad, olvidándose de lo eterno, la tendencia por lo oculto, la fascinación por los encantadores de serpientes. Las iglesias vacías. Pero estos cubiles de animales espantosos llenos. Como si fuera poco, el sonido busca no solo cambiar los tiempos, sino destruir las iglesias, los templos, que hoy en día están abandonados y muchos en quiebra. Y también busca destruir a los ministros de la liturgia. El Papa Benedicto XVI denunció que ya en la década de los 60 había seminarios enteros plagados de pervertidos y sodomitas, plagados de psicópatas y de pastores ídolos.
ni hablar de la infiltración comunista o de los liberales y masones con el fin de destruir la Iglesia desde adentro. Tanto que el Papa Pablo VI, un papa que muere de tristeza y de dolor por el estado eclesial, llega a decir que el humo de Satanás ha penetrado en la Iglesia. Con esto llegamos al punto más álgido de la embestida masónica, donde más afinó la mira para demoler a toda la Iglesia, contra el sacrificio perpetuo, la misa, el intento por destruirla. Si tienen la posibilidad de ver alguna de las entrevistas al padre Carlos Moore, que fue testigo presencial del combate contra la infiltración masónica, él relata cómo durante el concilio el encargo de los cambios litúrgicos estuvo en manos de Monseñor Aníbal Unini, un masón, un modernista, y que no pudiendo modificar ni una sola palabra del canon romano, especialmente la plegaria eucarística, agregó una multitud de plegarias sustituyentes junto con otras modificaciones impropias. La misa de alguna manera es empobrecida en muchos signos y símbolos, ¿no? Aunque obviamente sin lugar a dudas conserva la validez, porque ella radica en la fórmula de la consagración, las palabras mismas de Cristo, en las palabras de la transustanciación. Ellas sí quedaron intactas. Sin embargo, hoy en día hay vientos de una posible modificación de las palabras de la consagración. No ha ocurrido todavía, pero se oyen rumores, y con esto la misa dejaría de serlo. Se suprimiría el sacrificio perpetuo y vendría la abominación desoladora de la que un poquito hemos hablado y que está en el Apocalipsis, en Daniel, y también la menciona Jesús. Podemos ver también en países europeos y en Estados Unidos ciertas expresiones culturales dentro de la misa que nada tienen que ver con el sacrificio de la cruz de Cristo. Las 7 notas, como para hacer un resumen y no irme por las ramas porque no quiero aburrirlos, las resumiría así: las 7 notas de este cuaderno: profanación de la palabra de Dios, profanación del magisterio, profanación de la liturgia, profanación de los templos, profanación de los altares, profanación del ministerio sacerdotal y profanación de las fiestas. Acá están las 7 notas. Y como para cerrar este nauseabundo y ruidoso sonido del cuerno, vemos como en el horizonte se asoma también un cisma de parte de la Iglesia alemana, enarbolando la bandera del progresismo horizontal y anticristiano, detrás de un pseudo conciliábulo que celebran el sínodo catoprotestante alemán, que posiblemente, si sigue así, se extenderá por toda Europa. Así están las cosas, lamentablemente muy tristes. Pero quiero dejar una reflexión, porque pareciera que la culpa es solamente de la jerarquía, y no es así. Del estado de las cosas somos todos responsables. Todos. Todos los cristianos, todos los católicos. Y tenemos que rezar mucho. Y tenemos que en principio empezar a cambiar nosotros mismos. Rezar mucho por el Papa, dejar de criticarlo, y si se equivoca, el juicio le va a pertenecer al Señor, no a nosotros. Recemos por el Papa Francisco, ya basta de juzgar. La noche está avanzada y la Iglesia está en el juicio frente al Sanedrín. Los apóstoles parece que huyeron, y en el escenario actual están María Santísima, Juan y Pedro. Y Jesús
es la figura de la Iglesia. Todo esto constituye la hora de las tinieblas. ¿Quiénes van a subir al Calvario? ¿Quiénes van a estar mientras crucifican la Iglesia y le quitan su vida? Cuando ya no se puedan celebrar los sacramentos y los santos misterios. Cuando veamos la pasión, muerte y resurrección de la Iglesia, de Cristo en la Iglesia. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿habrá fe sobre la tierra? Como siempre les digo, lo importante ahora y la única cosa que podemos hacer está relacionado con la Eucaristía, una profunda vida eucarística y sacramental. Que Dios los bendiga a todos.